Buenas noches. Vamos a empezar a presentar el tema que se vio hoy en el curso taller eh, y que como actividad tenemos que cumplir con una exposición sobre el tema que se dio el día de hoy, que se llamó Desarrollando competencias en el siglo XXI, la inteligencia artificial como herramienta de pedagogía y redacción científica, ¿sí? Eh, un tema muy interesante. Yo no tuve la oportunidad de estar presente en vivo, pero pude tener la oportunidad o me di ahí las habilidades para grabar el audio. Y entonces, bueno, pues a continuación voy a hacer la exposición de los temas que vieron el día de hoy, temas muy interesantes y que, bueno, pues me van a servir para cumplir con la actividad número 7 de la materia de seguridad y salud industrial con el doctor Agustín Cos. Entonces, vamos a comenzar sobre este tema que se vio el día de hoy. Y entonces, bueno, pues empezó por ahí la doctora exponiendo sobre todo lo que tiene que ver con los orígenes de ahora sí, de la inteligencia artificial, de los avances tecnológicos, del conocimiento, en general de cómo ha ido evolucionando los avances científicos, cómo nos han ido ayudando en la vida cotidiana, en la vida del ser humano, en el aspecto laboral, en el aspecto de salud, en el aspecto de la educación, pero sobre todo ella hablaba acerca de la importancia que tiene hoy en día el avance de la tecnología y como base pues tenemos lo que fue la revolución industrial, que fue por allá a inicios del siglo 17, 18, en sus diferentes etapas. No voy a ahondar mucho en las etapas de la revolución industrial, pero sí es importante recalcar que en base a lo que ella explicó y en base a lo que pues uno como maestro también y con experiencia en el sector productivo ha escuchado, se ha documentado y hemos leído sobre la revolución industrial, prácticamente esta revolución industrial sentó las bases de los avances tecnológicos, específicamente yo lo veo así para cubrir las necesidades del ser humano y sobre todo para cubrir ciertas cuestiones o aspectos de el mundo como se está desarrollando. Principalmente un aspecto muy importante que yo quiero mencionar es el hecho de que la tecnología y los avances científicos, bueno, pues nos facilitan las actividades del ser humano, específicamente en el campo laboral, ya en el hogar, para la diversión, para los aspectos de salud. Y entonces, bueno, pues nos damos cuenta que hoy en día estamos rodeados de avances tecnológicos, los cuales nos vienen a fortalecer mucho el cómo vivimos en los diferentes niveles que existen en la sociedad, en educación, en el sector productivo, en todos los aspectos. Entonces, bueno, nada más por ahí recordar que la revolución industrial fue un proceso de cambio a nivel mundial. Básicamente, esto nos generó que a partir de ahí se empezaron a generar la producción en serie de ciertos productos, se empezó a generar ahí el uso del vapor, se generaron las máquinas de vapor con la revolución industrial, el ser humano empezó a tener más ideas innovadoras de aquella época para facilitar el trabajo, principalmente en las fábricas, donde la mano de obra, pues todos los trabajos se hacían de una manera más rudimentaria, más manual, y con ciertos avances tecnológicos, pues la revolución industrial de aquella época, pues nos generó el tener beneficios e ir avanzando paulatinamente para facilitar el trabajo y las actividades del ser humano. Específicamente, inició en la Gran Bretaña y desde ahí, bueno, pues se extendió a otras partes del mundo y pues ahora sí que fue un foco de inicio de todos los avances tecnológicos el día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy importante. Eh, Cabe resaltar que la revolución industrial en sus diferentes etapas influyó en el desarrollo de la tecnología, influyó también en el conocimiento científico y los avances en diferentes áreas y campos de la sociedad. Hoy en día nosotros como profesionistas y la sociedad en general, los seres humanos, nos facilitamos muchas actividades, muchas tareas por los avances tecnológicos. Desde el hogar, voy a manejar algunos ejemplos, hasta el campo laboral, el campo de la construcción, el campo de la salud, el campo de la mercadotecnia, el campo de la diversión, de la seguridad y específicamente, bueno, pues son áreas que muchas veces no, como digo yo, no reviramos un poquito, no analizamos, pero todo está inmerso en la tecnología hoy en día, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante.
¿Cuáles son los avances tecnológicos que se mencionaron hoy en el curso taller y que han influido y siguen influyendo en la vida del ser humano? Bueno, pues específicamente yo quiero mencionar sobre este tema que tocó la doctora, ¿sí? Los aspectos que tienen que ver con la educación y con el sector productivo, algo que nosotros utilizamos a diario y que nos vienen a generar la facilidad de poder realizar ciertas actividades independientemente de las actividades a las cuales nos dedicamos. Ok, bueno, empezaré por mencionar que los avances tecnológicos han influido y siguen influyendo en la vida del ser humano y pues en esta parte quiero manejar algunos ejemplos. Específicamente, lo que tiene que ver, primero que nada, voy a mencionar algo sobre el sector productivo, actividades del hogar y todo en general. Bueno, en cuanto a este tema, de lo que se hablaba hoy en día es que tenemos avances tecnológicos o la tecnología avanzada y empezó con aspectos o, eh, voy a decirlo así, equipos muy sencillos que en la época en la cual se produjeron, específicamente eran avances muy adelantados. Yo recuerdo cuando era niño que pues por ahí se empezaron a manejar los Atari, que yo digo que fue ahora sí que los antecedentes de lo que son hoy en día los juegos electrónicos, ¿sí? En educación, recuerdo que todavía yo cuando estudié, de más joven, ¿sí? El hacer una exposición en un aula de clases específicamente tenía que ver con preparar tus imágenes en acetatos. Por ahí agregué unas imágenes de lo que era un proyector de acetatos que consistía en imprimir tus exposiciones en lo que vienen siendo hojas transparentes, ¿sí? Las cubrías con un papel delgadito para que no se rayaran, las ponías en un proyector de acetatos y específicamente ahí, pues a través de un espejo proyectabas hacia el pizarrón, hacia la parte donde estaba generando la exposición, el expositor pues ahí en la parte de atrás o a un lado, auxiliándose de otras personas para poder hacer la exposición de los acetatos que se prepararon para hacer una exposición. Estoy hablando por ahí de los años 80, ¿sí? En cuanto a lo que es esta tecnología para ese tiempo, pues hacer una exposición con acetatos era algo muy importante. ¿Sí? Y sobre todo era algo que, pues era de moda, ¿no? Hoy voy a hacer mi presentación y con acetatos. En el campo de la educación también debo de mencionar que no existía el internet, no existían las computadoras, y entonces cuando uno tenía alguna actividad había que ir a investigar a las escuelas, había que ir a investigar ahí mismo en la universidad donde uno estudiaba, en la preparatoria, ir a la biblioteca, copiar a mano, a lápiz, pluma, en papel y tener la información. Hoy en día es muy fácil accesar a ese tipo de tecnología avanzada porque ya hay bibliotecas digitales, hay libros electrónicos, quiero manejar esos ejemplos, ¿sí? Y también hay en las bibliotecas ya lo que es la parte digital, el uso de las computadoras para consultar precisamente las bibliotecas digitales y pues están ordenadas de una manera más estructurada, más sistemática y eso nos facilitaba también el trabajo en las aulas, tanto a docentes como alumnos, pero el trabajo era más elaborado, dado que la tecnología de esos tiempos pues no era tan avanzada como el día de hoy. Hoy en día podemos ver que los estudiantes les encargamos alguna actividad, alguna tarea y pues específicamente se van al Google con su celular o en una computadora. Ya es otro ejemplo de la tecnología en la educación donde puedes consultar la información que tú quieras en el momento que quieras, la puedes bajar, descargar, imprimir, ¿sí? Anteriormente, pues las impresoras también es otro ejemplo de lo que no se tenía. Hoy en día se tiene y pues es muy fácil ya, inclusive hasta en celulares, en computadoras que hacen diferentes funciones. ¿Quién iba a pensar hoy que hay computadoras en donde tú le puedes estar hablando, puedes estar dictando, te hace muchas cosas, muchas actividades en el campo de la educación, ¿sí? Para facilitarte el trabajo y eso es tecnología avanzada en el campo de la educación. Obviamente también en el campo de la educación, pues tiene que ver, hoy en día avanza varios aspectos, por ahí la ciberseguridad, en la educación ya a nivel superior, a nivel medio superior, se utilizan ya lo que hoy vienen siendo las impresoras 3D, inclusive, bueno, pues hay impresoras que cuando salieron impresoras 3D, bueno, pues nada más imprimían 3D, hoy hay impresoras 3D que también tienen la función de lo que es el maquinado, maquinar y la función del rayo láser, corte por láser. ¿Sí? Igualmente avances que nos ayudan en la educación y también en el sector productivo, tiene que ver con
los CNC o tornos de control numérico, en el cual pues la programación, los avances tecnológicos, la, ahora sí que utilización de diferentes especialidades de la ingeniería, como la mecánica, la hidráulica, la neumática, se combinan en un equipo diseñado por el ser humano y hace una función muy importante, y sobre todo lo que tiene que ver con la fabricación. ¿Sí? Dependiendo los procesos productivos, pues sabemos que la manufactura es fabricación y específicamente pues hay centros de maquinado, hoy en día hay impresoras 3D, hay máquinas de prototipos rápidos, ¿sí? Hay inyectoras de plástico con la cual se hacen muchos productos para el mercado automotriz, minero, metalúrgico, de salud, ¿sí? Entonces, tanto la educación como en el sector productivo se tienen avances tecnológicos que nos facilita el trabajo si nos dedicamos a la docencia, si estamos en una empresa y sobre todo, pues hoy en día eso nos facilita muchas actividades. También he de hablar como ejemplo de la tecnología avanzada que tiene que ver con el celular. ¿Quién iba a pensar que en el celular y a donde quiera que vamos, ¿verdad? Podemos comunicarnos con cualquier gente de cualquier parte del mundo? Y eso hoy en día también es un avance tecnológico. ¿Por qué? Acabamos de pasar una pandemia, ¿sí? Que duró más o menos 3 años y pues todos estábamos ahí, pues no dormidos, pero sí con el hábito de estar impartiendo las clases presenciales, y la pandemia nos llevó a tener que utilizar diferentes plataformas digitales para impartir las clases en línea, y de alguna manera también eso nos actualizó como gente que cuando nos dedicamos a la docencia, e inclusive en el sector productivo, las reuniones se hacían en línea, ¿sí? Hoy en día el Internet a través del correo electrónico se utiliza para precisamente generar la comunicación entre las personas, entre empresas, para lo que son las compras. A raíz de que a nivel nacional, yo así lo veo, se tienen muchos aspectos que tienen que ver con la seguridad, pues proveedores o agentes de ventas que visitaban directamente a las fábricas, ¿sí? Pues ahora a raíz de la pandemia y la inseguridad lo empezaron a hacer a través de internet, en línea, y por paquetería pues mandan los productos y sobre todo pues siguen haciendo su actividad de vender, ¿sí? Y las empresas de comprar. Es otro ejemplo que también se da tanto en educación como en el sector productivo. Y pues obviamente también tenemos que hablar un poco en estos sectores de lo que vienen siendo las energías renovables, que yo lo veo también como tecnología avanzada, porque pues hoy se aprovecha con la energía fotovoltaica, la radiación solar, para generar energía eléctrica y aprovecharla hasta en el hogar, en las empresas, y pues obviamente hoy conocemos parques fotovoltaicos, igualmente conocemos lo que viene siendo la energía eólica, el aprovechamiento de la fuerza del viento también para a través de un generador de energía y componentes mecánicos, pues generar energía eléctrica y que se pueda proveer casas, empresas, donde se ocupe energía eléctrica. La biomasa, que es otra especialidad de las energías renovables o de el área de las energías nuevas, limpias, tiene que ver con el aprovechamiento de desperdicios industriales que generan gases y después se pueden utilizar como combustibles. En lo que tiene que ver también como la energía térmica. Hoy en día conocemos mucho lo que son los boilers solares, que así los conocemos normalmente a nivel nacional y en todo el mundo. Y pues es el aprovechamiento también de la radiación solar para calentar fluidos. En este caso, lo más común es que calentemos agua para evitar el consumo de combustibles y poder abatir esos costos y al mismo tiempo pues aprovechar la energía del sol. Esos son ejemplos que tienen que ver con energías limpias y sobre todo, pues lo que nosotros normalmente hacemos hoy en día, pues es buscar la economía, buscar tener menos gastos, buscar tener ahorros, ya sea en el hogar o ya sea hablando laboralmente. Las empresas hoy en día, su negocio es vender mucho más y precisamente tiene que ver con ciertos avances tecnológicos. Por aquí puse algunos ejemplos, cómo fue evolucionando el teléfono hasta el día de hoy, pues tener lo que son los celulares. Eso nos sirve para la comunicación y pues obviamente algo muy interesante que a través del tiempo algunas personas que ya estamos más centrados en edad, pues podemos ver que ha evolucionado este equipo que nos facilita la comunicación. Imposible pensar que a donde quiera que estuviéramos, como ya lo mencioné, nos podíamos comunicar. Antes, pues
lo que llamaba la atención era que alguien, el vecino, tenía un teléfono y pues voy a decirle si me deja hacer una llamada a un familiar, a un conocido, por larga distancia. Otro avance de la tecnología fue que a través de la computadora, ¿sí? Y la comunicación por las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la computación, bueno, pues se dejaron de usar diferentes dispositivos que en su tiempo fueron el boom de la tecnología, como los fax, ¿sí? Y básicamente el telégrafo que se sigue utilizando, mecanismos o equipos que nos facilitaban la comunicación con personas familiares en otra parte del mundo, en otra parte de la República Mexicana. Entonces, básicamente, son ejemplos que yo quise mencionar por lo que se comentó hoy en el curso taller, de cómo la tecnología nos ha ido facilitando el trabajo, pero también en lo personal yo opino que la tecnología nos ha traído beneficios y también no perjuicios, pero sí algunas desventajas en cuanto al entorno laboral, en cuanto al entorno familiar, social, y pues también voy a hablar un poquito de ello. Hoy en día también pues tenemos ahí lo que son avances tecnológicos como la computadora. La primera computadora que se hizo pues estaba del tamaño de un edificio, conforme fue evolucionando y hoy en día podemos traer una computadora hasta en el celular. Hay celulares que tienen diferentes funciones y aplicaciones y pues nos facilitan el trabajo, ¿sí? Las computadoras, las calculadoras científicas y todo lo que tiene que ver con facilitar el trabajo tanto en el ámbito de la educación como en el sector productivo. Por aquí también, hoy en día está muy de moda también el desarrollo de la manufactura en la industria automotriz y pues por ahí en ciudades eminentemente industriales como Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, ¿sí? Podemos ver ensambladoras, podemos visitarlas y ver que imperan lo que son los robots, ¿sí? La programación, la combinación de la hidráulica con la mecánica, ¿sí? Con la programación, con diferentes especialidades de la ingeniería para que los robots hagan ya las actividades que tienen que hacer y facilitar el trabajo del ser humano. Y entonces, pues entramos a lo que tiene que ver con esa parte de la ética, sobre todo porque hoy en día podemos ver que estamos rodeados de lo que es la automatización y el control, algo que no debemos de dejar pasar de mano. ¿Por qué? Porque también en el hogar, pues ejemplos están como lo que es la utilización del boiler solar, lo que son dispositivos como el horno de microondas, ¿sí? Las licuadoras que ya hoy en día también ya, básicamente, pues ya tienen inteligencia, las programas, con un roce de un botón, pues te hacen una función, las cocinas inteligentes, la iluminación, ¿sí? Muchos ejemplos que podemos mencionar o que puedo mencionar sobre el avance de la tecnología, ¿sí? Que ha venido desarrollando el ser humano. En ese aspecto, pues también toca hablar sobre lo que es la ética y la educación. Hablo de un tema que también tocó la doctora que estuvo impartiendo al inicio de este taller este tema también y que por ahí, no recuerdo bien, pero bueno, creo que por ahí también lo comentó el doctor Agustín Cos sobre lo que es la ética, el profesionalismo, qué tanto podemos nosotros usar la tecnología para ser realmente éticos, profesionales en las actividades que nos toca hacer como estudiantes, como maestros, como profesionistas, dado que hoy en día la tecnología nos facilita mucho, como decimos normalmente en las instituciones, ¿verdad? El copy-paste, ¿sí? Nos facilita mucho el poder hacer diferentes trabajos, no batallar, ¿sí? Nos facilita mucho el poder obtener una información que no es de nosotros y que la usamos para presentar tareas, trabajos, investigaciones, ¿sí? Y sobre todo, pues también en ese aspecto, bueno, pues cámaras que graban, que toman fotografía, que hacen diferentes aplicaciones y que las utilizamos también en el sector de la educación y de la industria. Y entonces, pues específicamente en este rubro de la ética y la educación, creo que las personas que somos de estas ideas en que tenemos que ser éticos, profesionales, responsables, tenemos que hacer uso de la ética, que básicamente es el cómo nos identifican, ¿verdad? O es la aplicación de las conductas del ser humano y cómo nos identifican las personas, ¿sí? Sobre nuestra actitud, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y cómo nos desempeñamos en un área, en un lugar, ¿sí? Específicamente, pues nosotros nos etiquetamos por practicar la ética, practicar el profesionalismo y sobre todo, pues, el hecho de tener
el acceso a la educación, o como en el caso de un servidor o de muchos de nosotros que nos dedicamos a la docencia, bueno, pues ahora sí que eh, invitar a los estudiantes a que practiquen la ética y no porque tengan el acceso a uso de diferentes tecnologías para diferentes tareas o actividades, sí, pues ahora sí que se vayan a aprovechar para decir que lo hicieron de una manera muy sencilla. Hoy en día hay que darle crédito a todas las áreas que nos apoyan para realizar nuestras actividades, tanto en la docencia como en las empresas. Y entonces, algo que normalmente se le viene olvidando al factor humano. ¿Cuáles son las ventajas de los avances tecnológicos? En todas las áreas hay ventajas. ¿Por qué? Porque nos facilitan el trabajo. Fue algo de lo que también se comentó. Nos facilitan el trabajo, nos facilitan el no hacer tanto esfuerzo, nos facilitan hacer las cosas más rápido. Ejemplos de eso sí lo quiero comentar. Bueno, pues un torno convencional comparado con un torno eh, CNC o programable, pues el torno convencional ocupa un operario y el CNC haces un programa y te fabrica piezas en serie a una gran velocidad. La producción aumenta. Otro ejemplo de lo que son los avances tecnológicos, pues es la fabricación de partes automotrices para la industria automotriz, para la industria minera que predomina acá en el estado de Zacatecas, ¿sí? Para diferentes aplicaciones. Y entonces, bueno, pues vemos que hay muchos avances tecnológicos que facilitan el trabajo del ser humano en diferentes ámbitos de su desempeño. En la educación, el poder mandar información a personas que están inclusive al otro lado del mundo, el poder comunicarnos. Y entonces, pues, en general, los avances tecnológicos hoy en día nos facilitan muchos aspectos y actividades. Otros ejemplos que quiero mencionar, bueno, pues es básicamente lo que se refiere al sector productivo, que tiene que ver con los diferentes aspectos del mantenimiento. Hoy en día hay tecnología muy avanzada que al utilizar esos equipos avanzados, pues nos dice si un motor está vibrando, se le aplica termografía a diferentes equipos para saber qué tanta temperatura tienen y si es factible seguir trabajándolo, específicamente a los equipos eléctricos, ¿sí? Se le aplica rayos X a lo que son recipientes sujetos a presión, algo que hoy en día, pues, o hasta hace tiempo no se hacía. ¿Por qué? Porque, bueno, hay fluidos que son corrosivos como el gas que nosotros utilizamos en la cocina, lo almacenamos obviamente en un tanque y pues el gas es corrosivo, se va adelgazando la capa y pues por ahí se menciona que ya hoy en día hay que estar seguro de que nuestros recipientes sujetos a presión, incluyendo lo que es el tanque de gas en la cocina del hogar, pues se tenga que estar cambiando cada 10 años y sobre todo aplicarle una prueba de rayos X para ver qué tanto grosor tiene la placa del tanque, para evitar un riesgo y un peligro. Y entonces, diferentes ejemplos que podemos manejar referente a las ventajas de los avances tecnológicos y sobre todo, bueno, pues ahí está también el ejemplo con las energías renovables, ¿sí? Con la utilización de tecnología. Hoy en día podemos ver dispositivos que se automatizan, específicamente, pues podemos hacer muy fácilmente instalar una luminaria en nuestra cochera, en el patio, y pues a través de un timer programarlo y que se prenda a ciertas horas y se apague a ciertas horas, o pues con una fotocelda poner una luminaria y que se encienda cuando oscurece y se apague cuando amanezca, el poner un control automático en el flotador de nuestra casa, un control de nivel automático y una cisterna para que la bomba trabaje automáticamente sin necesidad de que tengamos que prender, un control de volumen que se utiliza en las empresas para medir, ya no estar midiendo en litros o a través de un flujómetro, sino ya a través de un sensor, pues te dice qué cantidad de un líquido tiene un tanque. En lo personal también como experiencia quiero comentar que me tocó automatizar en una empresa unos equipos para lo que es el calentamiento del agua. Específicamente estoy hablando de un hotel que está aquí en el estado de Zacatecas y pues tienen el problema de el consumo de gas. Por ahí instalaron un boiler solar y pues en esa parte también me tocó intervenir. Se programó a través de un sistema que se armó, un timer, diferentes componentes, sensores, el cableado y muchos accesorios. Y pues compraron otro equipo alterno, un boiler, tienen una caldera y el sistema solar. Y entonces esos equipos les permiten utilizar los equipos para calentar el agua para los clientes, ¿sí? Dependiendo de las estaciones del año, y con eso abaten el costo de combustible por el consumo de gas. Y entonces son algunas de las ventajas que nos proveen los avances tecnológicos y pues obviamente eso es bueno porque facilita el trabajo de
el ser humano. Los autos hoy en día también es otra ventaja de avance tecnológico, porque hoy los autos ya traen sensores si una llanta le falta aire, traen sensores de proximidad para estacionarse, hay autos eléctricos ya, hay autos que se estacionan solos, ¿sí? Inclusive en diferentes vías, bueno, pues los autos pueden detectar a tantos metros dónde va el auto de adelante, el de atrás. Entonces son avances tecnológicos muy padres que nos facilitan el trabajo. ¿Vale? Y también quiero hablar sobre las ventajas de los avances tecnológicos. Bueno, pues obviamente uno de esos es que los avances tecnológicos, específicamente lo que son los celulares, las computadoras, bueno, pues a través de ellos accesamos a lo que son las redes sociales y pues podemos de alguna manera estar en comunicación, meternos a diferentes redes sociales, hacer diferentes trabajos con las aplicaciones. Esto ha venido a perturbar lo que es la convivencia con el ser humano entre las familias. Ya no es la convivencia como antes, se pierde mucha comunicación, mucha socialización. Todo el mundo está en los celulares, todo el mundo está en las redes sociales, se preocupan más por publicar, por hacer ciertas actividades, juegos electrónicos, y eso ha venido a desestabilizar, en mi opinión, todo lo que es la convivencia de la sociedad. Pero bueno, pues estamos en un mundo que está muy cambiante, la evolución sigue avanzando y la tecnología sigue también al mismo paso avanzando a pasos agigantados y pues nos tocó convivir con esta época en la cual los avances tecnológicos y los equipos que se utilizaban anteriormente pues no tenían tanto desarrollo tecnológico. Y entonces, dentro de estas desventajas de los avances tecnológicos, quiero mencionar también que pues está el hecho de que ciertas funciones, ¿sí? Las desarrollan ya sistemas computarizados, robots. Específicamente también tengo la experiencia de haber estado en una empresa donde pues había personas que acomodaban ahora sí que las cajas de refresco en una tarima, llegaba el montacarguista y se lo llevaba al almacén. Hoy en día ya están las famosas despaletizadoras, o bueno, no sé si sean tan famosas, que es como un robot, llegan los brazos robóticos, agarran el producto, lo van acomodando, ya nada más llega el montacarguista. Básicamente desplazó mano de obra y a eso me refiero con las ventajas de los avances tecnológicos. Hoy en día se dice también que si no estás preparado como ser humano para utilizar los avances tecnológicos, pues es una situación muy complicada porque pues los empleos hoy utilizan gente que tenga conocimiento sobre tecnología avanzada y otras aplicaciones. Y entonces, específicamente de las desventajas, pues podemos hablar de que hay actividades que el factor humano hacía, inclusive ya en países europeos como Japón, Inglaterra y los países avanzados, sí, pues ya tienen robots que atienden en hoteles, en restaurantes, a través de ciertas aplicaciones, pues no necesariamente tienen que estar las personas ahí para atender a la gente. Y bueno, pues pasaremos también a lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Algo que se comentó mucho por el doctor Agustín Cos en la exposición del día de hoy. Específicamente, bueno, quiero comentar que en lo personal he tenido poquita experiencia con el uso de inteligencia artificial. Por ahí se mencionaba que pues hay diferentes aplicaciones. El doctor Agustín mencionaba algunas. Bueno, yo en lo personal no la utilizo mucho. Realmente lo que hice fue pues echarme un clavado cuando te la comentan, ¿verdad? Y lo hice a lo que es la aplicación de inteligencia artificial Gamma App y lo que es Chat GPT. Y entonces, pues vemos que en cuanto a la educación, en cuanto a información que tú requieres, pues te facilitan mucho el trabajo. Específicamente en el ámbito de la docencia, pues es una ventaja enorme, pero pues obviamente yo también le veo desventajas, porque pues es una redacción muy bien hecha, bien estructurada, bien narrada. Y con nuestros estudiantes muchas veces pues te puedes dar cuenta, ¿por qué? Porque conoces a los estudiantes y sabes que una exposición de diapositivas, un documento, por el lenguaje y sabiendo cómo trabajan y cómo son, pues te puedes dar cuenta que ellos no lo hicieron. Y entonces la inteligencia artificial viene a facilitarnos también mucho el trabajo, específicamente en el ámbito de la docencia. Hay por ahí otras aplicaciones que me han recomendado, nada más las he visto así de pasada. Es una ventaja muy grande porque pues hoy en día ya puedes hacer animaciones, puedes meter videos, puedes
encontrar la información, por difícil que parezca, de la que necesitas en el momento, específicamente en el área de la educación. En el ámbito de la industria, la inteligencia artificial, bueno, pues vemos los robots, vemos aplicaciones en cuanto a la computación, vemos aplicaciones de equipos programables, ¿sí? Que ya trabajan solitos, se requiere nada más que el factor humano les esté dando seguimiento y esté al pendiente de ciertas fallas. Yo les veo una desventaja muy grande todavía a la inteligencia artificial, específicamente en el ámbito del sector productivo, a las máquinas que ya son prácticamente autónomas, automáticas. ¿Por qué? Porque cuando se daña algún sensor, alguna tarjeta electrónica, algún dispositivo muy delicado, pues en cuanto a eso no tienen, vamos a decirlo así, procedimientos documentados o acciones que se tengan que hacer. Por ahí el otro día estuve leyendo un artículo en el cual se dice que una debilidad de lo que es la maquinaria y los equipos avanzados en las industrias es que todas las partes electrónicas no están sujetas a un seguimiento y a una muy posible corrección por parte del factor humano. Y entonces hoy en día ya hay una norma en cuanto a lo que tiene que ver con materia de seguridad, de que si te falla un equipo por un componente electrónico, ¿sí? Tienes que tener en cuenta ya en tu programa de mantenimiento preventivo el hecho de poder revisar ese componente, tener una refacción de ese componente, sea un sensor, una tarjeta electrónica, algún dispositivo electrónico, y tengas la capacidad de saber qué hacer. Porque te falla un sensor de un compresor electrónico, ¿sí? Que abastece de aire comprimido a una línea de producción, te falla y pues ya paraste la línea. A menos que tengas un equipo duplex que esté en stand-by y lo tengas en buenas condiciones. Pero normalmente sabemos que no todas las empresas tienen el poder económico para resolver esas situaciones. Y entonces, pues, específicamente, pues sabemos que eso es complicado. Entonces, la inteligencia artificial, pues sí nos viene a generar beneficios y pues obviamente hoy en día es algo muy útil, que está de auge, que se está poniendo de moda y que pues yo creo que en poquito tiempo los jóvenes, nuestros estudiantes y específicamente la gente profesionista que tiene acceso a trabajar en empresas y que su línea es el seguir evolucionando, ¿sí? Específicamente, bueno, pues van a tener grandes beneficios. Puedo decir entonces que la inteligencia artificial nos viene a beneficiar muchísimo en diferentes campos de la educación, de la salud. ¿Por qué? Quiero mencionar la salud porque, bueno, hoy en día se hacen diferentes, voy a decirlo así, prótesis o aditamentos para el ser humano cuando tiene alguna discapacidad. Se hacen también programas que tienen que ver con un análisis de la salud del factor humano. Se hacen equipos o dispositivos que le ayudan a los médicos a facilitar el diagnóstico de enfermedades o el diagnóstico de cómo está un paciente en sus órganos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con avances en esa área. En la manufactura, pues no se diga, las ensambladoras, los robots. En la manufactura también, por aquí en Zacatecas predomina el sector minero y pues ya hay, yo no los conozco, los he visto en documentales aquí en Zacatecas, equipos autónomos que ya el operario, el minero, no tiene que estar operando la maquinaria grandísima abajo en la mina, sino que a través de eh, un control remoto, pues lo está manipulando sin necesidad de que él esté a bordo de ese equipo grande. Entonces, por aspectos de seguridad, eso es un beneficio también de la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial se está enfocando mucho más a lo que viene siendo la aplicación de información para la docencia, pero tiene muchas otras aplicaciones. Entonces, pues las desventajas de la inteligencia artificial, pues las quise poner en esta diapositiva, que tienen que ver con que se depende mucho de la tecnología, ¿sí? Pues la privacidad y seguridad específicamente se pierde, ¿sí? Se genera desigualdad laboral, no todos tienen el acceso a poder capacitarse, a entender este avance tecnológico. Hay un sesgo algorítmico, sobre todo por los aspectos de la programación para generar la inteligencia artificial por parte del factor humano, ¿sí? Se reduce la creatividad. El ser humano hoy en día lo vemos en las generaciones de estudiantes que tenemos desde el kinder, primaria, ¿va? Y ya les interesa estar más en un juego electrónico, en un celular, en una computadora, que hacer las cosas manuales, como nos tocó a algunas personas, ¿sí? Hay falta de empatía y personalización. Yo digo que también nos genera falta de comunicación cara a cara, la relación social entre familia, etcétera,
pues los costos y complejidad también son muy elevados hoy en día. No es algo muy común tener o contar con inteligencia artificial y sobre todo equipos muy avanzados también. Hay rechazo del consumidor, básicamente porque no todos tienen acceso a eso. Sobre todo, quiero mencionarlo aquí en el estado de Zacatecas, que no es un estado eminentemente industrial, pues sabemos que hay otros sectores productivos, la agricultura, la ganadería, el sector minero, manufactura y sector automotriz van despegando, pero no al grado de como se tiene en Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes o las grandes ciudades industriales. ¿Sí? Y pues otra desventaja es que hay fallos en la interpretación de datos y específicamente también falta de la intuición humana. Son algunos aspectos de los que se hablaron de la no que se hayan hablado en el curso, pero sí yo lo quise tomar también como un punto a exponer, desventajas de la inteligencia artificial. Y entonces, pues, de mi parte sería todo. Eh, Espero que haya haya cubierto los aspectos que tienen que ver con los temas que expusieron hoy. Sí, sobre todo, bueno, se siguió trabajando ahí en la segunda parte del curso taller con lo que fue el uso de la diferente inteligencia artificial, pero yo aquí cierro mi exposición, doctor Agustín Cos. Le agradezco mucho la oportunidad de haber podido generar mi actividad y poderla subir. Muchas gracias.